Hola, Army. Antes de hacer suposiciones, antes de exagerar cada pequeño gesto, hay algo crucial que a menudo se pasa por alto. No toda intimidad que se ve en pantalla refleja una relación real. Y no todas las relaciones necesitan demostrarse públicamente. La relación entre los miembros de BTS siempre ha sido tema de conversación. Pero hay una verdad que a menudo se pasa por alto deliberadamente. Algunas personas viven en su propia burbuja de percepción, donde cada pequeño gesto entre Jimin y Jungkook se interpreta como prueba absoluta de una relación especial. Sin embargo, al analizarlo objetivamente, los hechos apuntan en la dirección opuesta. Irónicamente, esta misma base de fans a menudo acusa a otros de fantasear, mientras que ellos mismos construyen grandes narrativas a partir de interacciones aparentemente insignificantes, que, al analizarlas honestamente, carecen de fundamento sólido. Si hablamos de pruebas concretas, no hay un solo momento personal que señalar. No hay publicaciones personales que muestren intimidad entre Jimin y Jungkook. Jungkook nunca ha publicado una foto personal con Jimin en sus redes sociales. La única confirmación oficial es una foto de un festival publicada en Beberse tras completar el servicio militar. En Instagram, Jungkook publica constantemente contenido de Johnny, sin una sola publicación personal con Jimin ni con ninguno de los demás miembros. Los buenos deseos de los miembros suelen ser más elocuentes que cualquier expectativa. Jungkook casi nunca les desea feliz cumpleaños públicamente a los demás miembros, y cuando lo hace, es muy poco frecuente. Jimin intentó destacar publicando una foto de Jungkook en su cumpleaños, pero no era un momento personal, era un fotograma del videoclip de Ayusur. Incluso intentó contactar directamente con Jungkook ese día, pero no recibió respuesta porque Jungkook estaba cenando con Mingyu. Este pequeño detalle subraya sutilmente la falta de priorización emocional en lo que debería ser un momento íntimo. Cuando Jimin participó en el reto de Killing Kid Kel, solo compartió material promocional del evento, no gestos personales dirigidos a Jungkook. Mientras tanto, la evidencia a menudo citada por los fans de Jimin Jungkook son en su mayoría fotos de fans, momentos aleatorios que podrían haber sucedido entre cualquier compañero de trabajo. Tales interacciones palidecen en comparación con la consistencia, el cuidado y la sinceridad que Jungkook le ha mostrado a Taeyong durante más de una década. De 2013 a 2025, el afecto de Jungkook por Taeyong fue palpable, tangible y verificable. Siempre encontró una manera de apoyarlo, demostrando un cuidado constante y una devoción inquebrantable. 2023 y 2024 limitaron su tiempo juntos debido al servicio militar de Taeyong. Pero 2025 marcó un punto de inflexión significativo. Jungkook no solo le deseó lo mejor a Taeyong. Lo hizo con estilo, publicando 2 videos separados en 2 plataformas diferentes, Instagram y Beberse. Este gesto demostró claramente lo importante que era Taeyong para él. Volver a publicar en múltiples plataformas era inusual para Jungkook, especialmente para alguien que rara vez compartía detalles de su vida personal. Intentar restarle importancia diciendo que era normal no cambia el hecho de que este tipo de devoción no era su norma. Taeyong, y la transmisión en vivo de Taeyong, quedarán grabados para siempre en la memoria de muchos. Fue un momento tierno y afectuoso, cuando el toque de Taeyong en el dedo de Jungkook fue tan delicado, que era como si sus manos hablaran un idioma que solo ellos entendían. Este pequeño gesto transmite un romance sin palabras, un amor que no necesita explicación para sentirse real. Hay otros videos en los que se tocan con la misma ternura, un toque que se siente personal en una multitud. Cuando Jungkook acerca a Taeyong, desliza sus dedos en la manga de Taeyong y la acaricia suavemente, no es solo un gesto, es un sentimiento tácito. Este efecto es evidente de nuevo cuando Taeyong toca suavemente el dedo de Jungkook, un gesto que dice más que las palabras. El contacto de Taeyong evidencia una necesidad de cercanía, un deseo constante de sentir la presencia del otro. Es hermoso, pero también doloroso, porque su amor debe ser custodiado con mucho cuidado. Para muchos, tomarse de la mano o abrazarse es algo común. Pero para ellos, estar ocultos era un lujo. Aún así, nunca dejaron de demostrar su amor inquebrantable, en silencio, en pequeños gestos, en promesas tácitas. Nadie era más digno de vivir y amar sin límites que Taeyong y Jungkook. Miles esperaban que algún día pudieran amar sin miedo, sin necesidad de ocultar nada, porque el amor verdadero no conoce género ni forma. Solo reconoce a almas que están en la misma onda. El amor de Taeyong era una luz silenciosa pero poderosa, que inspiraba a muchos a creer en los sentimientos genuinos.
En definitiva, su historia nos recuerda que las relaciones más profundas no necesitan extravagancias para demostrar su valor. Después de todo, la verdad no siempre requiere reconocimiento. Existe en la silenciosa consistencia, en los pequeños gestos repetidos, y en los vínculos que permanecen intactos incluso cuando no siempre se muestran. El amor verdadero no necesita defensas, no exige reconocimiento, porque siempre encontrará su propia manera de sobrevivir, crecer y ser reconocido por quienes realmente ven. Historias como estas no prosperan con el sensacionalismo, sino con la observación honesta. Nace de la voluntad de dejar de gritar y empezar a escuchar a través de la constancia, de pequeñas decisiones repetidas y de una presencia que nunca se desvanece del todo. Las relaciones sólidas no siempre se sienten abarrotadas. No necesitan afirmaciones diarias. No exigen validación universal. Se asientan sobre una base construida lentamente, probada por el tiempo y firme incluso cuando el mundo deja de prestar atención. Taeyong y Jungkook, en todas sus dinámicas y ciclos de vida, demuestran que la verdadera intimidad no se trata de la frecuencia con la que te ven, sino de lo profundo que sientes. Se trata de una confianza silenciosa, una seguridad que no necesita ser anunciada y una conexión que no se debilita ni siquiera cuando los espacios públicos se vuelven silenciosos. Para muchos de nosotros, ver esta historia no es una fantasía, sino una lección para apreciar el tipo de amor que crece por sí solo. El amor es lento, silencioso, pero increíblemente resiliente. Y mientras esos pequeños momentos persistan, una mirada breve, una caricia suave, una presencia constante, la esperanza siempre vivirá. No porque lo forcemos, sino porque algunas conexiones son simplemente demasiado reales como para que el tiempo o la distancia las nieguen. Quizás el mundo no siempre esté listo para comprender este tipo de amor. Siempre habrá voces que lo menosprecien, negadores que intenten reducir su importancia a mera coincidencia. Pero la verdad nunca depende de la aprobación de la mayoría. Se mantiene sola, silenciosa pero inquebrantable. Lo real siempre encontrará la manera de sentirse, incluso cuando no se dicen palabras ni las cámaras están grabando. Porque las conexiones más profundas no viven en espacios públicos, sino en espacios seguros, conocidos solo por quienes los viven. Y quizás esta sea la forma más honesta del amor. Un amor que no requiere pruebas, no busca validación y no se ve afectado por el ruido exterior. Mientras esta base perdure, mientras perdure la confianza y mientras la intimidad viva en silencio, en pausa, en presencia constante, entonces nada se pierde realmente. Porque algunas relaciones no están destinadas a ser comprendidas por todos, sino a ser apreciadas, sentidas y respetadas. Y ahí es donde esta historia siempre estará, silenciosa, completa y viva, incluso cuando el mundo elija no verla. Y si eres de los que eligen comprender con sentimiento en lugar de juzgar superficialmente, por favor, quédate aquí. Si disfrutaste esta historia, deja un comentario para compartir tus pensamientos en silencio. Y suscríbete para que podamos seguir capturando, celebrando y atesorando los pequeños momentos que son reales, genuinos y que nunca pierden su significado. Back a year ago.